Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, analista político, comunicador, empresario, en fin. ¿Cómo está, ingeniero Rabascal? Etcétera, qué etcétera. gusto tener aquí nuevamente con nosotros. Bienvenido, buenos días. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos ya cerrando prácticamente la campaña electoral ya de esta segunda vuelta que se va a realizar el próximo domingo. Nos encontramos frente a dos modelos, dos propuestas de dos visiones absolutamente distintas de país, dos modelos radicalmente diferentes de país. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido esta campaña? ¿Qué expectativa tiene de lo que pueda ocurrir el próximo domingo? Bienvenida. Muchas gracias, Licenia. Muy buenos días Alexis, y muy buenos días a la audiencia de Radio Pichincha y de todo el Ecuador. Bueno, a ver, tú has tocado un tema clave. Has dicho, estamos frente a dos visiones y dos modelos de país, o de modelos que, si pudiese decir, aspiran a ser de desarrollo. Y esa es la gran diferencia. Y sobre eso yo creo que la ciudadanía es la que tiene que analizar. Es decir, durante los últimos 6 años, ¿qué modelo hemos vivido? Un modelo neoliberal, económico, etcétera, etcétera. Pero hagamos abstracción de la calificación neoliberal por un momento. No digo que la desaparezcamos. Digo, hagamos abstracción de ese adjetivo, de esa calificación de neoliberal, que a lo mejor a determinado sector de la población no le gusta que le digan eso. Pero veamos en qué consiste ese modelo. Durante los 6 últimos años, es decir, desde inicios del gobierno de Lenín Moreno hasta estos 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué hemos vivido? Hemos vivido un modelo de austeridad. Y ese modelo de austeridad nos ha llevado a un momento tan crítico que más parece un suicidio colectivo. Porque ese suicidio colectivo, utilizando, no sé si una metáfora o una hipérbole, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ha habido intencionalmente, de forma sistemática, un debilitamiento de la institucionalidad de lo social. ¿Y por qué digo de la institucionalidad de lo social y no de la institucionalidad del Estado? Porque el Estado debe ser social. Entonces, ese debilitamiento, producto de esta práctica de austericidio, ¿verdad?, nos ha llevado a una crisis en todos los niveles. A una crisis de seguridad, que es lo que estamos viviendo, que a todos los ecuatorianos es lo que más nos preocupa, a una crisis económica, a una crisis financiera, y si lo queremos completar bajo un paraguas y empaquetar el concepto, a una crisis de desarrollo. Es decir, nos han quitado las oportunidades de desarrollarnos como Estado frente a un modelo que se implementó en 10 años, entre el 2007 y el 2017, que era todo lo contrario. Era un modelo social, un modelo donde decía, vamos a privilegiar el desarrollo. Y vamos a privilegiar el desarrollo para que el Ecuador ya no esté en crisis. Entonces, esa visión, en cambio, que es una visión progresista de desarrollo, tuvo varios elementos. Primero, supo aprovechar los recursos. Segundo, entendió que la inversión social es fundamental. ¿Y a qué me refiero con la inversión social? Educación, salud, infraestructura. Entonces, esa trilogía de los elementos del desarrollo lo entendió muy bien el gobierno de Rafael Correa. Lo entendió muy bien el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y por eso los indicadores, tanto sociales, económicos y de seguridad, fueron muy buenos. Entonces, hoy lo que tenemos es, más allá de evaluar candidatos o binomios, no digo que no hay que hacerlo, pero digo, en este momento, para mí, más importante es evaluar el modelo que queremos implementar el país. Carlos, primero, qué gusto tenerte, como siempre. Gracias, acá Alexis, conversando con nosotros. Es un escenario similar al que vivimos en 2021 y vean ustedes que es tan pertinente la pregunta porque estamos hablando con uno de los protagonistas de la elección del 2021, con Carlos Rabascal, que fue candidato a vicepresidente en ese momento.
El escenario es similar, es el mismo. O sea, nuevamente la Revolución Ciudadana en una segunda vuelta, enfrentando a un multimillonario, banquero, en este caso también exportador, bananero, etcétera, etcétera. ¿O en qué se diferencia de la elección del 2021 a la actual? En que hoy equivocarse sería trágico. Es decir, políticamente podemos decir que el escenario es muy similar, políticamente, por los actores, llamemos así, o por los perfiles, las características de los actores, que más allá de candidatos, vuelvo e insisto, hablemos de los modelos. Pero hoy es más crítico. Hoy más crítico porque hoy tenemos un elemento que no existía en el 2021, la gran crisis de la seguridad. Y tenemos un elemento que si bien existía en el 2021, no estaba tan grave en términos de cuidados intensivos como es el abandono en lo social. Entonces, equivocarse para esta elección, que sabiendo que el gobierno es de 18 meses porque se posicionará en diciembre y entregará el poder el 24 de mayo del 2025, sería catastrófico. Porque sería la continuación de esa política de austeridad que yo hablo. O sea, más de lo que estamos viviendo. Se profundizaría más. Se profundizaría más. Es decir, a ver, ¿qué necesita el Ecuador? El Ecuador lo que necesita es un modelo de equilibrio social. Eso necesita el Ecuador. Ese modelo de equilibrio social tiene que contener algo, la ecuación del desarrollo. Y la ecuación del desarrollo está dada por consumo, inversión pública, inversión privada. ¿Pero para qué? Para apuntalar la educación pública, para apuntalar la salud pública, para atender la seguridad y en paralelo para ir reactivando la economía en esa dinamización que genere trabajo. Pero debemos entender que el desarrollo no se alcanza por las actividades empresariales individuales, sino que se alcanzan en un conjunto de esas actividades empresariales individuales al amparo de una estrategia desde el Estado para alcanzar ese desarrollo. Y eso yo no lo veo en la candidatura de Daniel Noboa, no la veo. Yo me quedo muy preocupado porque si yo comienzo a escuchar esos discursos, ¿qué escucho? Privatización al seguro social, privatización a la educación pública, privatización a todo. De entrada te diría, Carlos, un binomio que ni siquiera se conoce. Porque cuando hablamos de binomio hablamos de los dos, ojo, no es que la señora... Que no se articulan entre ellos. Es del binomio de Noboa, no, el binomio son los dos, exactamente. Entonces, por un lado, Noboa sale en esos discursos bastante tibios, más bien fríos incluso, porque vemos que no es tampoco un gran orador, que no es un gran expositor. Ya, ok, que no sea un gran orador está bueno, ya, no importa. Pero tampoco es que expone muy bien y con claridad sus ideas. Y por otro lado tienes, digamos, él habla de invertir en educación, de invertir en salud, pero por otro lado tienes tú a su candidata a la vicepresidencia que dice que la salud, la educación deberían ser privilegios, no derechos, que la seguridad social incluso debería ser privada. ¿Cómo entender entonces que esta candidatura, este binomio que ni siquiera parecería que se habló alguna vez en su vida, está hoy peleando la segunda vuelta? Eso es lo preocupante. Por eso digo, sería catastrófico volverse a equivocar. Es decir, cuando a mí me hablan de la candidatura de Daniel Noboa y Verónica Abad, encuentro una serie de contradicciones entre lo que verbaliza Daniel Noboa y lo que dice Verónica Abad, ¿verdad? Pero además de eso, no veo una visión de un proyecto país. Es verdad que hay que atenderlo urgente, por supuesto que hay que atenderlo urgente, la seguridad y también el trabajo. Ya vamos a hablar de cuáles son los elementos de cómo enfocar el tema de la seguridad y cómo enfocar el tema del trabajo. Pero él ya habla de una posible reelección en el 2025. Si él está ya hablando de una posible reelección en el 2025, en caso evidentemente de ganar en las elecciones de este domingo, ¿verdad? Debería pues mostrarnos a los ecuatorianos cuál es el derrotero, cuál es la hoja de ruta de esa visión de desarrollo. Pero lo que encuentro es contradicciones. A mí cuando me hablan de privatizar la seguridad social, por Dios, yo me asusto. ¿Cuál es la línea que debería, digamos, tomar
un gobierno, un Estado, para manejar la seguridad social, tomando en cuenta todos los inconvenientes, problemas, deudas que tiene el propio Estado con la seguridad social, la falta de aportantes, de cotizantes, etcétera. Ese último punto que acabas de mencionar es lo estructural. Más trabajo. Es decir, correcto. A ver, nosotros en la seguridad debemos entender que la crisis de la seguridad social, independientemente de temas de corrupción, que sí los hay, independientemente de las ineficiencias operativas, administrativas, que sí lo hay, independientemente de la falta de voluntad política de este gobierno de Guillermo Lasso de rescatar la seguridad social, que existe y es una realidad, independientemente de eso tenemos que entender que los problemas de la seguridad social son una consecuencia por un problema estructural. Y el problema estructural que tenemos en el país es el problema de generar posibilidades de trabajo para la gente, de formalizar el trabajo para formalizar la economía. Y no hemos logrado como país, y nunca lo hemos entendido, que tenemos que resolver ese problema, porque ese problema es el centro de todos los problemas del Ecuador, porque la gente que no tiene trabajo significa que no aporta a la seguridad social. La gente que trabaja informalmente, que tiene algún tipo de actividad de trabajo, tampoco, pero es informal, tampoco aporta a la seguridad social. Entonces ahí tenemos un problema estructural, por eso digo, los problemas de la seguridad social terminan siendo consecuencia de un problema mayor, de un problema estructural. Pero adicionalmente, si no formalizamos el trabajo para formalizar la economía, vamos a tener un problema de seguridad. Porque cuando las personas no tienen ingresos y que cada día adicionalmente aquellos que han tenido hoy cada vez tienen menos, entonces vamos a entrar a un colapso social. Por eso yo hablo de un modelo de equilibrio social que es fundamental. La RC hizo la revolución, tal cual como hubo la revolución liberal. Hoy es momento de pasar a otra instancia, parecida a la revolución juliana, que es una gran reforma institucional, pero con enfoque profundamente social, una reforma institucional social. Ahora, en ese contexto, hay el ofrecimiento del candidato Noboa de aumentar la pensión, por ejemplo, jubilar a $450, que dice él es un salario básico unificado. ¿Hasta qué punto en un año, 8 meses, en 18 meses de gobierno se va a poder concretar una oferta de esa naturaleza en el contexto en el que vive ahora mismo la seguridad social? A ver, que los jubilados se merecen un salario unificado, eso no lo vamos a discutir. Eso es lo ideal. El tema es que tiene que ser sostenible, porque de nada me sirve partir de una irresponsable verbalización para luego no poder generar sostenibilidad en el tiempo. ¿Sí? Porque ¿qué es la seguridad social? La seguridad social sí es un derecho, etcétera, etcétera, pero ¿qué es la seguridad social? Es un seguro. Y el seguro se alimenta con los aportes. Y la clave de tener sostenibilidad en el seguro social es que las contingencias en términos de salud y en términos de fallecimiento y en términos de jubilación sean sostenibles. ¿A partir de qué? A partir que toda esa alimentación sea superior a los gastos. Entonces tenemos que tener que analizar todo el tema estadístico, las probabilidades de fallecimiento, las probabilidades de enfermedades y la proyección de las pensiones jubilares en función de los temas etarios, en función de los temas de edad. Y con base en eso tenemos que ir regulando y sacarlo de la crisis a la seguridad social. Pero eso a la interna. Pero a la externa lo que tenemos que hacer es que, para que esto sea sostenible, es crear las fuentes de trabajo. Entonces, si no está roto, rómpelo, Licenia. ¿A qué me refiero con esto? No podemos seguir esperando que se cree la gran oferta de trabajo tradicional en relación de dependencia, ¿verdad? Para absorber a toda esa economía informal de trabajadores que no tienen acceso a esa formalidad. Entonces tenemos que romper los esquemas y tenemos que entrar a otros nuevos modelos de producción y a otros nuevos modelos de trabajo. No hablo de flexibilidad, por si acaso. ¿Ya? ¿A qué me refiero eso? Impulsar
como en otros países, con mucha fuerza, con mucha voluntad y con mucha decisión, los sistemas cooperativos de producción, comercio y servicio. Porque de esa manera, al agrupar a los distintos sectores de estas economías, que es un subsistema de la economía social amparado en la Constitución de la República, formalizamos el trabajo. Que el proceso va a ser largo. Es que hoy en día necesitamos un proceso. Hay procesos exitosos de ese tipo de modelos claro. aquí en el país. Uno de esos es el Salinerito en la provincia de Bolívar, por ejemplo, Carlos. Pero por supuesto. O lo que hace Pichincha con los centros de valor agregado, en donde asocia a los productores de café del noroccidente, totalmente de la cebolla en la zona de Cayambe. Entonces, pero tenemos que ser más potente en la agrupación. Es decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos para que sea un Ecuador con equilibrio social y con posibilidades de desarrollo? ¿Verdad? Inversión en educación. Y esto es urgente, pero los resultados van a ser de mediano y largo plazo. Pero tenemos que hacerlo, porque si seguimos en la coyuntura, esto va a ser una especie de submarino que nadie lo va a rescatar porque perdió el control. Inversión en educación, te dije, ¿verdad? Inversión en salud, que va de la mano, por Dios, ¿verdad? Inversión en tecnología e inversión en infraestructura. Entonces, esos elementos tenemos que comenzarlo a trabajar desde ya. Y para eso sí necesitamos algo. Pacificar el Ecuador, Y cuando hablo de pacificar el Ecuador, no estoy hablando tan solo de la seguridad ciudadana por el tema del narcotráfico. Estoy hablando de reconstituir el tejido social para poder tener un mejor nivel de convivencia donde podamos debatir estas cosas. Ahora, a esos 4 factores que ha citado Carlos, se puede sumar, se debería sumar, por ejemplo, lo que muchos denominan o llaman el capital semilla, porque es fácil pues ser un emprendedor cuando tu papá es el dueño del banco, cuando tu papá es el dueño de la bananera, pues, ¿no? Cuando heredas un patrimonio de miles de millones. Claro, cuando eres heredero, ahí eres empresario exitoso. Claro, ahí te presenta como el joven empresario, cuando en realidad es un heredero. Pero ¿qué pasa con el ciudadano común y corriente que no tiene justamente la fortuna de la familia detrás para emprender el negocio? Es que ahí está el Estado. Por eso que es importante banca pública. Banca pública fundamental, con otra reconceptualización. Ya no podemos seguir con una banca pública mezquina. A ver, tenemos que entender algo. Cuando yo hablo de un modelo con enfoque institucional social, cuando hablo de un modelo de equilibrio social, no estoy hablando de un Estado que le dé caridad, como llaman ciertos niveles de estratos económicos altos, al pobrecito, de forma despectiva. Esa ternurita también es despectiva. Tenemos que construir oportunidades, por Dios. No podemos seguir de coyuntura en coyuntura, porque de coyuntura en coyuntura nos lleva a esta crisis. Nos lleva a esta crisis que nos estamos autodestruyendo como Ecuador, como sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a un proceso. Ese proceso es de corto, mediano y largo plazo. En el corto, el tema de seguridad. El tema de seguridad a mí me preocupa mucho. Y les voy a explicar por qué, si me permiten, con el tiempo necesario. Prometo ser rápido. A ver, me parto de algo. Me preocupan las declaraciones del embajador de Estados Unidos. Habla de narcos generales. Pero un embajador no puede hablar. Simplemente hay narcos generales en la policía, en los militares. Narcojueces, narcoestado. A ver, un momentito, nombres. ¿Le dio los nombres al gobierno? ¿Se está investigando eso? ¿En qué estado está? Entonces, si uno fuera presidente y yo llego al gobierno, yo le digo, bueno, ¿con quién voy a manejar la seguridad? Pues si el embajador de Estados Unidos me está diciendo que hay narcos generales en las Fuerzas Armadas, narcos generales en la policía. Entonces, necesitamos ya cambiar el chip. Necesitamos hablar de fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad que se vayan creando en paralelo a la fuerza pública, que tenga inteligencia, primero visión de seguridad, inteligencia, contrainteligencia, tecnología, recursos económicos, ¿verdad? Y presencia. Una policía, una fuerza de seguridad civil que trabaje en paralelo con los militares y con la policía, una vez depurada, una fuerza de seguridad y de inteligencia civil nacional y territorial dentro del concepto de regionalización del país, que articulen
que articulen, y una policía uniformada, no militarizada, que esté en los territorios articulando con lo nacional también. Pero una fuerza uniformada, territorial, ribereña, marítima y especializada también. Entonces, eso, más la política de equilibrio social, articulando con los gobiernos autónomos descentralizados, ocupamos los espacios. Primero desocupamos lo cooptado y lo ocupamos inmediatamente con políticas económicas, con políticas sociales, con políticas educativas, de institutos, no universidades, institutos en los barrios. La ocupación del espacio público es fundamental. Y eso no lo va a estar en el gobierno de Daniel Noboa, sí lo va a estar en el gobierno, en un gobierno con características progresistas. Te quiero trasladar una inquietud de uno de nuestros oyentes, querido amigo en común además, el Arturo Ruiz, que de paso te envía saludos. Un abrazo, Arturito. Me dice, por favor, pregúntale, ¿cómo ve la relación? Además, el Arturo hace preguntas como las del comité de debates, ¿no? ¿Cómo ve la relación? ¿Qué rayo le ha hecho a Arturo? No, mentira, abrazos, amigo. ¿Cómo ve la relación experiencia de quienes ganen y sus equipos versus el momento que vive el país y lo que se viene? Fenómeno del Niño, crisis energética, crisis de seguridad y un larguísimo etcétera, versus el tiempo de gestión de este gobierno de transición. Casualmente, porque el tiempo de gestión es corto, uno tiene que fijarse en el análisis, en la evaluación para poder decidir es qué equipos hay atrás. Uh-huh. Y cuando hablo de qué equipo hay atrás, no estoy hablando simplemente del conocimiento genérico. Pues hoy en día el conocimiento genérico no importa. Hoy en día lo que se necesita es un gran conocimiento del manejo de la cosa pública. ¿Qué es la república? La república es el manejo de la cosa pública. Y eso tenemos que entender. ¿Quién tiene equipos con mayor experiencia en el manejo de la cosa pública? Que podrían trabajar desde el primer día. Tienen que entrar allá y comienza a aplastar los botones, ya. Y el seguimiento. Porque, a ver, si tenemos 18 meses, tenemos que establecer un cronograma de acción en las distintas áreas, pero son distintas áreas no aisladas, sino integrales y articuladas. Y evidentemente en eso la experiencia de los 10 años, del 2007 al 2017, de la Revolución Ciudadana, tiene mucho más peso. Con todas las equivocaciones que pueda tener, con todos los prejuicios que pueda haber contra la Revolución Ciudadana y con todas las críticas que se le pueda hacer. Yo tengo diferencias en algunos aspectos con la Revolución Ciudadana, pero no por tener ciertas diferencias, no voy a resaltar lo bueno que se hizo. No voy a dejar de resaltar la estructura organizativa que tienen. No voy a dejar de resaltar la capacidad de ejecución. Entonces, yo creo que soy claro. Y como sé que va a venir una otra pregunta, la voy a responder de una vez. Porque si ya Arturo mandó esa pregunta, seguramente ya sé cuál va a ser la segunda contrapregunta. Yo dije que no voy a ser candidato en el 2023. Y lo dije, porque estaba consciente en ese momento de que no podía dividir la votación progresista porque el país estaba en un nivel crítico. Lo dije públicamente y lo dije a quien tenía que decírselo también. Porque este señor que está sentado hablando frente a ustedes, sí tiene palabra. Ingeniero, mencionábamos hace unos momentos que los escenarios se repiten en la elección en la que usted fue candidato con la elección que estamos viviendo ahora. Se repiten no solo en el ámbito de la visión de la visión del país que tienen cada uno de los candidatos, del modelo que se quiere sugerir o aplicar en el país por cada uno de los candidatos, pero también se repite en las estrategias de campaña sucia. Ay, sí. Cuando usted fue candidato a la vicepresidencia de la República, saltó por allí el tema de la supuesta financiación del ELN, y ahora se ha tratado en la primera vuelta de lanzar la responsabilidad de un crimen, del asesinato del candidato Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana, ¿no? Y esta vez, en la segunda vuelta, han hecho lo propio con la versión de un supuesto testigo para lo que se ha prestado la Fiscalía y la gente cercana al señor Villavicencio. ¿Cómo mira usted estas similitudes de esta campaña sucia de la que han sido víctimas por 2 ocasiones en esta contienda electoral y también cuando usted fue candidato? Es que no son 2 ocasiones en esta contienda electoral,
y no fueron similares a las ocasiones que yo en persona lo viví, además a un costo familiar alto, porque recuerden que decían que nosotros habíamos recibido financiamiento del ELN cuando a mi suegro lo mató la guerrilla en Colombia, ¿no? Y tuve que salir a aclarar eso y ahí se terminó el tema. Andrés está demandando a la revista Semana, creo, etcétera, etcétera, y con justa razón, adicionalmente. Sino también en las elecciones pasadas, a todo lo que suene progresista. A todo lo que suene progresista. Si usted, Licenia, hay una matriz de comportamiento en la campaña desde la derecha, pero es esa derecha radical, que quiere al país para ellos solos. A esa derecha, no toda la derecha, y en esto no voy a meter en el mismo saco a todo el mundo, hay un sector de la extrema derecha, de esa derecha ortodoxa, que quiere el país para ellos solos. Ellos no tienen concepto de Estado ni les interesa el Estado, porque no les interesa la democracia, no les interesa la república, no les interesa la gente, les interesa su cuenta corriente. Carlos Rabascal, en este mismo espacio de entrevistas, hace algunos meses, dijo sobre este mismo tema que Guillermo Lasso no llegó con un plan de gobierno, sino con un plan de negocios. A ver, si quieres que lo califiquen, no me gusta generar adjetivo calificativo, pero lo que pasa es que el señor Lasso nos ha ofendido tanto que también merece respuesta fuerte. El señor Lasso prácticamente creyó que su rol era ser custodio de la caja fuerte para cuidar las reservas. Cuando las reservas las incrementó a costa de endeudamiento, no por crecimiento económico. Y yo sí exijo saber en qué se utilizaron los 3.000 millones de Pero dólares. hoy las reservas están por eso digo, decaídas. ¿en qué se utilizaron los 3.000 millones de dólares? Cuando llegaron casi a 10.000. Yo te diría que un poco menos, bastante menos. O sea, ¿en qué se utilizaron? Por si acaso se prepagó deuda. Al igual que se prepagó deuda en la época de la pandemia. Hay que hacer una auditoría a la utilización de esos recursos. Primero en términos de fuentes y también en términos sobre todo de usos. Porque si se endeudó exclusivamente para pagar deuda y proteger el precio, el precio de los bonos, tremenda irresponsabilidad. Un país tiene que tener reservas, sí, yo no digo que no lo tenga, va a tener, pero con crecimiento económico, pues. Pero no puedes tener a la gente como en Esmeraldas muriéndose todos los días. Por eso digo, lo que ha habido en este modelo de austericidio es un abandono. ¿Desde hace cuándo sabemos los problemas de Esmeraldas? Los problemas de San Lorenzo. Los problemas en la costa ecuatoriana, sobre todo en las ciudades puertos. ¿Desde cuándo? No sabemos, y yo lo vengo repitiendo aquí en este programa y en otros programas, que nuestro problema del narcotráfico proviene de la ausencia de Estado, y aún conociendo que el nivel de producción de cocaína en Colombia, sobre todo en las zonas cercanas y fronterizas con el Ecuador, era un riesgo. ¿Y qué se hizo? Bajarle el presupuesto a la seguridad. Quitar presencia de los militares que son los custodios de las fronteras por falta de dinero. El no invertir en tecnología. Era abandonar y echarle las culpas a los gobiernos autónomos descentralizados y no transferirle dinero para que puedan hacer algo, que no tienen la competencia, además, en el tema de seguridad. Pueden ayudar con facilidades logísticas y nada más. El famoso radar en Montecristi. ¡Ay, pero que se nos fue la base de Manta! Claro. Pero tú pusiste un radar que no funcionó a inicios de gobierno, dijiste que era un boicot. ¿Dónde están los culpables y dónde está el nuevo radar? Y a eso hay que sumarle, ingeniero Rabascal, otro elemento, y es este escándalo del informe León de Troya, que vincula a la mafia albanesa con un amigo cercano de confianza del cuñado del presidente de la República, que le ha pedido, de acuerdo a la denuncia que ha hecho una de las personas que investiga el caso, que ahora mismo está corriendo en peligro su vida, que ha tenido que salir con su familia del país para ponerse a buen recaudo, el hecho de que esta mafia albanesa haya solicitado al gobierno que ponga a un ministro para que incremente los cupos de exportación de banano. Un ministro que por muchos años trabajó de forma muy cercana a la familia Noboa, una de las familias
que se dedicaba precisamente, sino la más grande, a la exportación de banano. Y resulta que en estos últimos meses la incautación de droga proveniente de Ecuador ha sido encargamento de fruta o de banano, para ser más específicos. Sí. ¿Qué opinión le merece, por un lado, este asunto que dos opiniones nos al está respecto. llamando la atención? Al Dos menos, opiniones ¿no? al respecto. Cuidado. O sea, es una realidad lo que tú dices, Licenia. Yo antes no te tuteaba, ya te tuteaba. Ya has crecido, entonces ya me siento más. A ver, perdón. A ver, es una realidad el tema del incremento de las exportaciones de droga. Pero es que es tal el poder del narcotráfico que se enquista en todos lados. La culpa no la tiene el sector bananero. La culpa no la tiene cualquier otro exportador. La culpa existe por la falta de control. Porque se permite eso. Porque no se evita eso. No hay política preventiva. Acuérdense de los famosos escáneres de la aduana. Recién se están poniendo. O sea, para que llegue la droga desde Colombia o desde la zona de frontera. O sea, ¿qué tiene que transitar? Todo el territorio nacional. Ya, a ver, vamos a lo siguiente. Es decir, a ver, ¿por qué Ecuador es atractivo para el narcotráfico? Porque nuestros puertos están mucho más cerca que los puertos de ellos en Colombia. Porque saben que la logística de transporte de la droga atravesando el territorio ecuatoriano para llegar a los puertos no encuentran barreras. Porque nadie las controla. Entonces se convierte más rentable por dos vías. Una, la ausencia de barreras. ¿Y la ausencia de barreras qué significa? Menos costos para ellos. Entonces se incrementa el margen. Y si a eso le sumas que están pagando al que se encarga de la logística, a los encargados de la logística de transporte, una parte en droga y otra parte en dinero, los estás obligando a monetizar la droga. Y si los obligas a monetizar la droga porque le estás pagando en droga, se crean las bandas. Y esa droga llega al puerto. Y se enquista a través de las exportaciones formales. Dañan la reputación de sectores por unos cuantos que caen en esto. Pero no es el sector. Uh-huh. Es la ausencia del Estado que está permitiendo llegar a esto. Porque esa ausencia de Estado que está permitiendo llegar a esto, le está resolviendo a gente que no ha tenido plata nunca, que no tiene trabajo, e incluso a determinados elementos socioeconómicos medios bajos que ven ahí una salida y una solución por la falta de la presencia del Estado. Uh-huh. Carlos, ayer vimos, y tú que eres tan futbolero, ayer vimos una fotografía. No me recuerdo. de mi Emelec del alma. Está pasando por horas bajas. Así a veces nos toca. Subterráneas. ¿Qué veías? ¿Qué foto veías? La de Bucaram con Nebot. Y yo en el comentario me refería a esa fotografía porque llega en un momento en el que la política en el Ecuador se ha convertido más que en una confrontación de ideas o de propuestas, casi en una guerra. Es una guerra. Es una guerra fratricida, el adversario ya no es adversario, es enemigo al que tienes que eliminarle. Entonces la política además en esa guerra ha utilizado las cortes, la justicia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, que aparecen estos personajes. Yo no sé si el país, a propósito de lo que nos decía nuestro invitado hace un momento, él se refería a la pacificación no únicamente pensando en la violencia que hay en las cárceles o en la violencia provocada por los grupos de crimen organizado, sino también en el tejido social, en la convivencia. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo puede haber convivencia si, por ejemplo, con los cambios que se han generado dentro del Consejo de Participación, se posesiona el nuevo consejero y su primer acto es salir a denunciar a Pavel Muñoz pretender destituir al alcalde de Quito? Que además está haciendo las cosas bien. Por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo puedes pacificar tú la sociedad? ¿Cómo puedes pacificar la política en el Ecuador si cada vez aparecen estos denunciólogos? Mira, ese es un problema cultural en la política ecuatoriana. Más ruido hacen la golondrina que el colectivo. Y llegó el momento de construir cultura política. Cultura ciudadana, perdón. No es que la ciudadanía tiene que estar alejada de la política, pero para ejercer la política primero tienes que tener claro qué es el concepto de ciudadanía. Y ahí entran los temas de los valores.
Los valores son fundamentales. Y cuidado, me van a decir, ay, este romanticismo de la moral. No, es que la ciudadanía tiene sus propios valores. ¿Y cuáles son esos valores? Es que construyamos espacios de comunidad, pues. Y esos espacios de comunidad, ¿qué significa? En que usted y yo podemos hablar decentemente, con respeto, lo que sea Alexis, contraponer los argumentos, pero también establecer cuáles son los objetivos que estén más allá de las ideologías y podamos llegar a determinados niveles de concertación. ¿Por qué salen estos personajes que buscan protagonismo de forma aislada? Porque la ciudadanía no está organizada, porque no tiene claro cuáles son los valores ciudadanos, porque se destrozaron. No la ciudadanía destrozó los valores, es la ausencia de Estado y de gobiernos ineptos que destrozaron los valores de la ciudadanía porque los sacaron de esa comunidad para hacerlos vivir en una constante, permanente depresión social. Entonces tenemos que recuperar todo eso. Al país va a haber que reconstituirlo. No me gusta hablar de reconstrucción, pero sí hay que reconstituirlo en eso. Valores ciudadanos, organización ciudadana y ahí sí, una vez que tengamos claro, una verdadera cultura política. Pero eso no solamente es de la ciudadanía, es responsabilidad del Estado. Pero dejando un momento a la ciudadanía por un lado y al Estado por otro lado, es una responsabilidad por Dios, y espero que lo comprendan y no me vayan a decir traidor, aunque ya estoy acostumbrado desde la época de comunicador, es responsabilidad de los partidos políticos. No podemos seguir con las estructuras partidistas que tenemos. Los partidos políticos tienen una responsabilidad sustancial, fundamental. Es crear espacios para el desarrollo del pensamiento crítico ideológico, crear espacios para el liderazgo, crear espacios para los debates en comunidades y en territorios y crear propuestas de planes de desarrollo, porque no pueden seguir convirtiéndose en empresas de alquiler unos y otros. Esa promiscuidad de partidos políticos existente en el país. No podemos seguir viviendo eso. El país necesita una profunda reforma institucional, pero también política. Lamentablemente estamos tan atrasados, que nos va a tomar tiempo. Y ojo, como país, no podemos pensar que somos aislados. El impacto de la guerra de Israel con Palestina es mucho más grave que la de Rusia con Ucrania, porque esto sí va a involucrar más cosas. Y acuérdense que estamos dolarizados. Eso va a afectar de hecho, va a afectar el sector externo del país. Y tenemos que prepararnos, pero seguimos en la discusión. En política no solo se debe hacer propuestas, amigas y amigos. En política hay que hablarle a la gente. Ingeniero, a mí me gustaría que usted insistirle. Usted hace unos instantes dijo que en esta vez los ciudadanos no se pueden equivocar. Y no se pueden equivocar el 15 de octubre, ¿por qué? Si tenemos apenas 18 meses de gobierno, ¿por qué? Estamos, ¿qué? Jueves, ¿verdad? Uh-huh. Estamos a 3 días de las elecciones. Parece poco. Y es pocos días, la verdad. Es un gobierno de transición de 18 meses. Pero si se desperdician esos 18 meses, el país va a entrar en un problema de vida. Y los ecuatorianos vamos a tener que subsistir, no vivir. Si queremos seguir estando abandonados, entonces, bueno, la opción es el neoliberalismo. Pero ¿cuántas veces ha gobernado el neoliberalismo? En lo personal, este es el último día de campaña, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Lo pregunto para ver si puedo decir lo que puedo decir. Puedes hablar, todavía no hay que coger. No me van a meter preso. No nos van a cerrar la red, señores. Tenemos que tener responsabilidad con nuestra propia vida. ¿Cuántos años ustedes han vivido en el abandono? ¿Cuántos años ustedes han vivido sin trabajo?
¿Cuántos años llevamos con el temor de que nos puedan matar en la calle? ¿Cuántos años estamos viviendo de que para pedir una cita y que nos atiendan en la seguridad social o en la red de hospitales de la salud pública nos respeten la dignidad? Que por lo menos nos entreguen los medicamentos y no nos manden a comprar insumos y medicamentos. ¿Cuántos años? ¿Queremos seguir viviendo 18 meses más de destrucción? Porque si continuamos viviendo los 18 meses más de destrucción para repetir lo mismo, no es que solo son 18 meses, es el efecto que va a tener en 4 años más después de los 18 meses. Porque reconstruir o reconstituir un país no es de la noche a la mañana, pues. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad como ciudadanos. Nos puede gustar o no gustar el personaje político, el titular, o a quien representa o a quienes representa. Pero hay algo que no se puede evitar. Es el reconocer que ese modelo progresista tuvo éxito. Que el precio del petróleo. No fue el precio del petróleo. Fue la responsabilidad en la inversión de esos dineros para que usted tenga trabajo, para que usted tenga generación eléctrica y que ya no se hable de estiaje, ni de recortes, ni de mucho menos. Para que usted tenga salud, para que usted tenga medicamentos, para que tenga una educación digna, para que tenga posibilidades de mejorar su calidad de vida. Esas son las dos opciones. Gústenos o no nos guste los personajes. Pero yo me centro en el modelo. No caigamos en lo fácil, en la crítica, en la ligereza de la lengua, de la verbalización. Hoy tenemos la oportunidad de corregir. En democracia, el corrector es el ciudadano. En el 2025 ya veremos. Pero estos 18 meses son claves, por Dios. No nos equivoquemos. El voto de Carlos Rabascal está decidido. Pero, a ver. Yo sé que tienes que hacer la pregunta porque eres periodista y además curioso. Ya. Pero vamos a lo siguiente. Yo que dije, soy progresista, no voy a... Mi nombre estaba dentro de las opciones para el 2023, aunque yo siempre dije que mi proyecto es al 2025. Y dije, independientemente de las conversaciones que tuvimos y toda la cuestión, yo no voy a dividir el voto progresista porque el momento que está viviendo el Ecuador es crítico. Y si yo no voy a dividir el voto progresista, la respuesta a la pregunta que tú me haces cae por su propio peso. Voy a votar por Luisa González. Muy bien. Carlos Rabascal, se nos va terminando el tiempo, pero siempre es tan agradable conversar con un político, con un colega además, comunicador, pero sobre todo un amigo. En retirada, pero sobre ya todo comunicador un no soy. Como Carlos Rabascal. Político sí, pero ciudadano primero. Primero que todo, ciudadano, por supuesto. Carlos, hay un tema que es importantísimo y que, por supuesto, por tu preparación profesional lo conoces a la perfección, y es, quien quiera que salga electo el próximo domingo 15 de octubre, sea Luisa González o sea Daniel Noboa, van a tener que gobernar con presupuesto armado por el gobierno de Lazo, con una asamblea atomizada como la anterior. ¿Cómo ves tú ese desarrollo, ese desempeño del próximo gobierno con esos dos problemas que va a tener que enfrentar? Presupuesto armado por el gobierno de Lazo y una asamblea atomizada. Y con un problema internacional del carajo. Además. A ver, uno de los principales problemas que va a tener el gobierno transitorio es fuentes de financiamiento. Ese es uno de los principales problemas. O sea, a ver, principales problemas para la operatividad, porque ya sabemos que los principales problemas cuáles son, lo hemos hablado in extenso en esta conversación. Pero para la operativización el principal problema es fuentes de financiamiento. Una reserva que se ha disminuido sustancialmente y que no me sorprendería que se disminuya aún más. Hasta diciembre. Sí, porque este dinero queda hasta diciembre.
O sea, y remate al 21 de diciembre. O sea, nos ha dañado todo, hasta la Navidad ha dañado este hombre. ¿Ya? En primer lugar. Entonces, tú tienes que ver y tienes que concertar, hablando de la realidad y los problemas como son. Esto no es cuestión de quejarse, esto es cuestión de decirle al pueblo ecuatoriano cuál es la realidad, cómo coges el país en términos de recursos económicos financieros. Porque si no, no vas a poder empoderar al ciudadano. Entonces, y a la asamblea vas a tener que decirle lo mismo. Decir, señores, esta elección ha sido atípica. Nosotros estamos para gobernar 18 meses, pero en estos 18 meses no nos podemos quedar cruzados de brazos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, identificar dónde existen las fuentes de financiamiento. ¿Podemos acceder a la reserva? Perfecto, podemos acceder a la reserva, por eso necesitamos una reforma legal, pero estemos conscientes. Pues. Pero estos recursos de la reserva se van a utilizar en esto, aquello. Y ahí es importante el diálogo para la concertación. Luego, tenerle que decir al Fondo Monetario Internacional, porque el 2025 tenemos los principales y grandes vencimientos de la deuda. Tenían que decir, señores, en estas circunstancias necesitamos reestructurar, pero no reestructurar en función de lo que siempre se ha hecho, que es una reestructuración en función de los intereses de los tenedores, no, en función de los intereses de la vida de los ecuatorianos. No significa no pagar, significa pagar de acuerdo a lo que se puede pagar, ¿sí? Y yo le quiero decir al gobierno actual y al señor Lasso, usted no le paga la seguridad social, pues tiene a los prestadores ahí abandonados. A ellos sí le dicen no puedo pagar, pero al Fondo Internacional y a los tenedores ahí sí hay que pagarles puntualmente. Por Dios, tenemos que entrar en un proceso de reestructuración. Y luego, con lo que tengamos, tenemos que recuperar los temas, construir esa fuerza, esa estrategia y políticas de seguridad ciudadana acompañada de una política de equilibrio social. Y esos tres ejes van a ser los fundamentales. Fuentes de financiamiento, acciones estratégicas en temas de seguridad, recuperar la salud pública urgentemente, activar a los gobiernos locales para poder dinamizar las economías locales y dar tranquilidad. Y la educación, la dignidad. En la medida que nosotros ocupemos esos espacios y que nos permitan ocupar esos espacios, y hablo como ciudadano, no que hablo como parte de un gobierno, no, hablo como ciudadano, entonces podemos tener salida. Pero la asamblea, cuidado, van a ser como aquel caballero que quiere destituir al alcalde y tomarse unas cuantas fotos. En la asamblea, derecha, izquierda, cualquiera que sea su ideología, tienen que fijarse en el país. ¿Qué significa el país? La vida de los ecuatorianos. Si van a hacer politiquería de cara a proyectarse al 2025, entonces sencillamente habrán sido unos grandes irresponsables. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado en este diálogo. Muy gentil. Encantado. Gracias, Carlos. Gracias y que gane Ecuador.